tal, chicos? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un bosquejo que me ha salido en Filipenses 2 y nos va a hablar sobre antes y ahora. Nos va a hablar un poquito en cuanto a, bueno, lo que éramos en el mundo, ¿no? Antes de conocer la palabra de Dios. Esto nos va a servir para presentarnos como incluso nosotros antes de entrar a la palabra de Dios, aunque nos engañáramos pensando que por nosotros mismos podíamos glorificar a Dios o estar bajo su voluntad, como realmente no es así, ¿no? Tal vez en algunas cosas sí, eh, pero no en la plenitud, ¿no? Incluso una vez que entramos a la palabra de Dios, decir que estamos absolutamente en la plenitud de la voluntad de Dios es complicado, ¿no? En la plenitud estuvo Cristo, que fue perfecto, fue sin mácula, sin mancha. Entonces, vamos a ver precisamente la diferencia que hay entre estar absolutamente ajenos a la palabra de Dios y lo que supone una vez que nosotros entramos al camino, ¿no? Bueno, es un bosquejo que tiene dos puntos, pero tiene diferentes apartados. Entonces, puede que sea... Bueno, tiene dos puntos, pero es como si tuviera 18 puntos, o sea que en el fondo yo pretendía poderlo hacer entero y tengo dudas de que finalmente me dé tiempo, pero bueno, lo vamos a intentar. Entonces, vamos a ir presentando los versículos en función a cómo nos lo presenta la palabra, cómo nos lo argumenta este bosquejo, y vamos a ir viendo de lo que vamos hablando. Entonces, el primer apartado vamos a abordar el antes, ¿no? Antes de verdaderamente conocer la palabra de Dios y esforzarnos, ¿no? Continuamente por estar en lo que Dios desea, ¿no? Entonces, antes nos habla en este apartado A de inclinados para la carne. Así estábamos antes y nos llevan a Romanos 8, 4, 7. Romanos 8, versículo 4, y luego me parece que será el 7 también. A ver. Nos lleva al 4 y después supongo yo que nos llevará al 7. Entonces nos dice, este apartado nos habla de viviendo en el Espíritu y nos dice, versículo 4, 8, 4, 7. Dice, bueno, vamos a leer el 3 para coger la idea entera. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, era necesario que nosotros recibiéramos la ley precisamente para que, andando en la carne, fuéramos conscientes de la necesidad de ser limpiados, ¿no? De la necesidad de un Salvador. Eh, y era precisamente, tenía que venir Jesús sin haber tenido pecado en toda su vida para poderse llevar el pecado en sí de la humanidad, ¿no? Una persona que hubiera sido ya pecadora, aunque aunque se hubiera convertido en mártir, aunque hubiera sido en ese sentido sacrificado, no hubiera podido vencer al mal, ¿no? Tenía que ser alguien que verdaderamente estuviera sin mancha. Y en ese caso fue Jesús. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces era la necesidad verdadera de transformarnos por medio del sacrificio de Jesús, porque nosotros estábamos absolutamente inclinados a la carne, ¿no? Aún en la historia se comprueba, y en el presente se comprueba, cómo aun a pesar de conocer los mandamientos de Dios, cómo a pesar de conocer la voluntad del Señor, seguimos siendo incitados a pecar en la carne, ¿no? Entonces, no es suficiente. Precisamente la ley se nos hizo para que nosotros seamos conscientes de que nuestra verdadera naturaleza tiende a eso, ¿no? Tiende a seguir la inclinación de la carne, a seguir los deseos del cuerpo. Entonces, en el versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden? Entonces es precisamente eso, es que Dios
en cierto modo lo hizo para decir, mira, yo soy un ser santo y esta es mi voluntad, pero vosotros sois humanos y no podéis cumplirla. Entonces, no se nos hizo tanto como para decirnos, sois malos, sois imperfectos, aunque lo seamos, pero se nos hizo para saber lo que hay. O sea, es que lo que Dios nos demuestra a través de la ley no es tanto eso, no es tanto una cuestión de reprocharnos en sí, sino que es una cuestión de enseñarnos, ¿no? De enseñarnos sobre nosotros mismos. O sea, es que ya no es porque Dios sabe cómo somos. Entonces, no es tanto un reproche por su parte, aunque haya muchos momentos de reproche y a Él le desagrade profundamente que le desobedezcamos, pero el objetivo final de la ley es que nosotros podamos mirarnos en el espejo de esta palabra y podamos reconocer toda la maldad que hay en nosotros. Porque cuando no reconocemos esa maldad, entonces podemos seguir actuando de esa manera, ¿no? Porque no hay conciencia de que hay maldad. Pero cuando nosotros recibimos la instrucción, recibimos algo que a nuestras propias conciencias sí, sí sienten como verdad, nuestras propias conciencias sí sienten como la verdad, como una verdad absoluta, pues entonces es a partir de ahí como nosotros podemos empezar a modificar todas esas cosas que pues no son buenas, ¿no? Y lo sabemos, verdaderamente lo sabemos. Sabemos que matar a una persona no es bueno, evidentemente. Sabemos que mentir no es bueno, sabemos que robar no es bueno, sabemos que calumniar no es bueno. O sea, sabemos una serie de cosas que lo único, el fin primordial de la palabra es que a nosotros nos haga ser precisamente conscientes de que todo eso está en nosotros y por lo tanto necesitamos un Salvador, ¿no? Entonces además nos dice, a ver que lo he perdido, Romanos 8:7, nos dice, además que la ley no puede, o sea, está hecha para demostrar que, a ver, vamos a decir exactamente, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la carne finalmente siempre nos va a tentar a intentar ir contra la voluntad de Dios. Y precisamente eso nos genera enemistad con Él, ¿no? Nos genera enemistad con Él. Y entonces nos dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, cualquier cosa que nuestro cuerpo pida carnalmente que nos incite al pecado, evidentemente es contrario a la ley, ¿no? Y además nos dice, es que la propia naturaleza humana no puede cumplir la ley, no está capacitada para cumplirla en su totalidad, ¿no? Entonces es una manera de que nosotros aprendamos. Es por lo que lo ha hecho Dios, es por lo que inspiró estos textos, para que nosotros continuamente estemos aprendiendo, reconociéndonos y modificando las cosas que no son buenas, ¿no? Ante sus ojos. Vale, entonces, antes estábamos inclinados para la carne, pero también estábamos ciegos. En 2 de Corintios 4:4, de hecho, sobre esta ceguera, hoy mismo he acabado, no sé si vendrá luego en orden, pero he acabado el último punto de ese bosquejo. Se me quedó sin batería. Venga, entonces dice 2 de Corintios 4:4, y aquí nos está hablando de ministros del nuevo pacto, y nos dice, bueno, esto también ha salido en otros vídeos, dice, vamos a leer antes el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en el momento en el que nosotros decidimos renunciar a la palabra de Dios, o decidimos catalogarla de invención humana, en el fondo lo que estamos fomentando es nuestra propia ceguera, ¿no? Estamos diciendo, acepto, me vuelvo partícipe del deseo de Satanás, ¿no? Porque Satanás no quiere que nosotros nos acerquemos a este libro. E igual que el Espíritu Santo nos está apoyando una vez que nosotros estamos entrando al estudio para concedernos revelación, asimismo Satanás en los momentos iniciales puede buscar distanciarnos, puede buscar incluso a lo mejor en momentos donde tú te vas a poner a leer la palabra, ofrecerte
otro tipo de entretenimiento, ¿no? Que sea más apetecible a lo mejor a tu carne. A lo mejor en ese momento no te apetece leer y lo que te apetece es voy a escuchar música, no, pues voy a ver esta película, o recibes, bueno, pues mejor me voy a tomar algo por ahí y luego ya cuando venga lo hago, lo vas posponiendo, no lo haces, lo vas posponiendo, lo vas dejando. Entonces así también funciona de manera sutil, ofreciéndonos otras alternativas que a nuestra carne van a resultar más apetecibles, y lo va a hacer precisamente para que sigamos ciegos. Entonces haced la prueba. Personas que a lo mejor, las personas que tengan ya la rutina de leer, te quiero decir, si llega un momento donde a lo mejor eso también surge, que te ocurra algo que deje de lado el pensamiento inicial de voy a leer la palabra, va a llegar un momento donde finalmente la vas a leer, ¿no? Pero hablo de personas que quizá van a iniciarse y entonces sí van a tratar de recibir ese tipo de distracciones, van a tratar de recibir ese tipo de manipulaciones que finalmente les lleve a descartarlo, a dejarlo de lado y a decir, habrá otro momento mejor, ¿no? Hoy no me encuentro con tantas ganas, ya lo haré otro día, otro día y otro día y otro día. Y eso fomenta de nuevo que esa ceguera permanezca, ¿no? Eso provoca que la ceguera permanezca continuamente. Entonces tenemos que vencer ese tipo de pensamientos que a lo mejor nos desaniman a un momento dado de decir, bueno, venga, pues hoy me voy a poner, hoy verdaderamente voy a leer, ¿no? Pues hay que sobreponerse a eso también. Son estrategias del mismo Satanás para distanciarnos de la lectura. Venga, en el apartado C nos dice también, antes teníamos ojos malos en Mateo 6:23. Vale, bueno, aquí nos está hablando de la lámpara del cuerpo. Vamos a leer el 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, eso provoca también el desconocer los principios espirituales, ¿no? Los valores de Dios. Eso provoca que incluso nosotros tengamos una mirada egoísta ante el mundo, una mirada lasciva, una mirada prepotente. Todo provoca lo mismo, ¿no? Cuando nosotros no desconocemos o renegamos de la existencia de Dios, creemos que solo tenemos que sembrar para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos, para saciar nuestros deseos, para saciar nuestros caprichos en muchos casos. Entonces, es una vez que nosotros entramos a la palabra de Dios cuando nuestra visión en ese sentido se modifica, ¿no? No envidiamos a otras personas, no deseamos lo que otra gente tenga porque lo tenga esa persona, no deseas el mal a nadie porque si tú deseas el mal, eso demuestra que hay verdaderamente veneno dentro de ti. O sea, tu mirada de alguna manera cambia, ¿no? Incluso cambia en el sentido de que incluso en un tema de mentalidad, porque en el mundo, además, debido a esta situación, puede haber mucho pesimismo en las personas por lo que se ve a lo largo de toda la tierra, ¿no? Continuamente atentados, en muchos casos atentados de falsa bandera, pero bueno, hay como una sensación que, unido al miedo, eso genera depresión también en algunas personas, ¿no? El aumento del paro, y bueno, pues circunstancias que van condicionando nuestra vida, pero digamos que eso está enfocado desde la mala visión, ¿no? En el momento en el que nosotros empezamos a integrar la verdad de la palabra de Dios, digamos que esa visión cambia. Tienes más optimismo, también va con la personalidad. Hay personas que a lo mejor tienen un carácter más pesimista, hay personas que a lo mejor lo han tenido siempre más optimista, pero digamos que tu visión para con el mundo ya no va a ser de pesimismo. Incluso en esta situación de conflicto, de dudas, de incertidumbre que hay en toda la sociedad sobre lo que va a ser el futuro, en los hijos de Dios no hay un pesimismo. ¿Por qué? Porque
conocemos a través de la profecía que este tiempo tiene que estar así, ¿no? Que las cosas tienen que ponerse y llegar a un punto para que, bueno, inicialmente el nuevo orden mundial a través del anticristo gobierne sobre la tierra y Cristo finalmente regrese, ¿no? Pero es un mal necesario. Entonces, la propia visión del incrédulo en este tiempo puede llevar a verlo todo negro, todo oscuro, ¿no? Y sin embargo, en las personas de fe es justo al contrario. La visión es diferente. Nunca te vas a alegrar del mal ajeno, no es una cuestión de alegrarse de que las cosas estén así, sino de reconocer que las cosas verdaderamente tienen que estar así para que finalmente los tiempos finales lleguen, ¿no? Entonces, esa visión también se ve alterada, se ve modificada en el momento en el que nosotros estudiamos la palabra. Vale, en el punto D nos dice oídos sordos en Mateo 13:13, y aquí nos está hablando del propósito de las parábolas. Antes ha estado hablando de la parábola del sembrador, que ha salido también en varias ocasiones, y entonces en el versículo 13 nos dice, bueno, aquí realmente los discípulos antes, en el versículo 10 les dicen a Cristo, le dicen a Cristo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Cristo en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, es lo que pasa, es lo que sucede también hoy en el mundo, ¿no? Cuando tú a una persona le hablas de la verdad de la palabra, le hablas del momento profético, les hablas del sentido escatológico, les hablas de ciertos conceptos espirituales, no lo entienden, y sin la necesidad de que nosotros hablemos en parábolas, pero no lo entienden porque no hay una relación con el texto, ¿no? Porque al haber cerrado ese vínculo con la palabra de Dios en sí, el Espíritu Santo les cierra la comprensión, ¿no? No les permite entender, entonces les suena a cuento chino. Ellos escuchan, pero no lo integran. Así nos sucede con entre hermanos de la fe que estén hablando de todas estas cosas y resuena, ¿no? Resuena en sus almas toda la información. Por eso cuando ves una predicación de sana doctrina, pues a lo mejor tú después de haber visto eso necesitas un rato de estar retirado, ¿no? Un rato de estar meditando, de estar integrando el mensaje que has recibido. Y en eso consiste también el hecho de que las falsas religiones no lo hagan. La gente sale de los templos y salen hablando pues como si estuvieran salido de, yo qué sé, de un partido de fútbol o de cualquier cosa. Salen hablando de sus cosas, de su día a día. Entonces, también son oídos sordos. ¿Por qué? Porque los oídos espirituales están cerrados en esa gente, ¿no? Así en los incrédulos, así en la gente que está engañada por falsas religiones. Hay oídos sordos porque la verdad no resuena, ¿no? En sus mentes. Entonces no la reconocen y esto tiene un sentido al hecho de cuando Cristo hablaba por parábolas. Cristo sabía que esas personas que amaban a Dios iban a recibir, quizá no el entendimiento pleno, en muchos casos los propios apóstoles a veces necesitaban la interpretación, pero sí iban a recibir códigos, incluso arquetípicos de las verdades espirituales que Cristo comunicaba, ¿no? Y eso tiene que ver con que nosotros verdaderamente nos hayamos esforzado y hayamos hecho un camino enfocado a sensibilizar esa parte que todos tenemos. El oído sordo finalmente proviene del adormecimiento del espíritu. Venga, entonces, esto nos lo argumentan también en Hechos 7:51 y nos dice, bueno, aquí nos están hablando de la defensa y muerte de Esteban. Entonces nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, cuando estaba siendo acusado, ¿no? Pero mirad lo que dice justo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es por una cuestión de que la verdad espiritual, la realidad espiritual, la única certeza espiritual, solo se pueden comprender a través del Espíritu Santo. Solo se pueden comprender a través de él. Porque es el intérprete que Dios nos ha enviado, es el intérprete que Dios
nos ha designado a toda la humanidad, y sin Él, pues toda la espiritualidad es falsa. Y pues lo estamos viendo, ¿no? Lo resistís, o sea, verdaderamente, incluso las personas que son engañadas por la falsa espiritualidad, por la pseudoespiritualidad, lo hacen porque se creen que la espiritualidad es un asunto personal, o sea, que es algo que depende de ellos exclusivamente, que está supeditado a que ellos tengan una vibración alta, tengan un desarrollo espiritual, tengan, bueno, pues una condición más elevada para con respecto a la humanidad, ¿no? Y todos esos aires de grandeza finalmente desaparecen cuando empiezas a entender la verdad y la realidad espiritual a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo dice claramente y además nos dice: duros de cerviz, porque muchas veces nos resistimos, es una resistencia ya mental, una renuncia conscientemente a decir que yo no voy a consultar la palabra, que yo no me voy a poner, que no me voy a dedicar tiempo, que no, porque que esta palabra ha sido alterada, que esta palabra ha sido manipulada, pero esa gente no se preocupa en saber que esta palabra está científicamente avalada, porque muchos han querido desacreditarla y no han podido, ¿no? Entonces, duros de cerviz en el sentido de que desde lo mental ya renunciamos a la palabra. Y nos dice: e incircuncisos de corazón y de oídos. Es la circuncisión que Dios establece también para el nuevo pacto. Es un corazón quebrantado, es un corazón humilde, es un corazón humillado ante Dios, es un corazón que se goza en las cosas de Dios, ¿no? Entonces esa gente no ha recibido ese, digamos, ese hachazo, ¿no? En ese corazón para que se someta a Dios, para que le demuestre todo lo poquito que nosotros le podemos amar en comparación a lo que Él nos ama verdaderamente. Incircuncisos de corazón y de oídos, porque son personas que además rechazan continuamente y se ríen y desprecian a las personas que les intentan dirigir hacia el camino. Bueno, pues se produce en lo mental, se produce en lo interno y se produce también en, en lo externo, ¿no? En que haya siempre esa renuncia a recibir de otras personas que lo único que están intentando hacer es exhortarles a que sus almas tengan la oportunidad de vivir eternamente, ¿no? Vale. Venga, vamos al punto E y nos dice: llenos de maldición. En Romanos 3:14, llenos de maldición. Y aquí nos está hablando de que no hay justo. Y nos dice: su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros continuamente a lo mejor estamos diciendo malas palabras, o estamos hablando mal de otros, o estamos tomando el nombre de Dios en vano, o no estamos tratando de edificar a la gente, es maldición que sale de nuestra boca, ¿no? Nuestra boca no busca edificar, sino que en muchos casos busca destruir, a veces inconscientemente, pero nos dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, finalmente, en esas personas lo que se revela internamente es esa amargura, ¿no? Es ese vacío existencial que provoca el no tener en consideración a Dios, el no tenerlo presente en tu vida, da lugar a que tu personalidad pues revele ese tipo de carencias, ¿no? Y muchas veces el mal hablar, porque el maldecir no es tanto el maldecir, te maldigo, no es tanto eso, sino es el decir mal, el maldecir, ¿no? Pues el maldecir, eso se ve mucho en la gente que luego a lo mejor intentas o les preguntas. Hay gente que tiene a lo mejor una buena educación y mide en ese sentido su lenguaje, y no, pero pueden estar también separados. Entonces esto verdaderamente se revela más en el carácter, ¿no? En un carácter que a lo mejor no se muestra para con el mundo, pero que en la intimidad revela esa amargura, ¿no? Ese sentimiento que en cierto modo produce una insatisfacción personal. Entonces, pues todo está relacionado, ¿no? También llenos de maldición, porque ya no por nuestra manera de expresarnos, sino porque cada cosa que nosotros dedicamos a otra gente
pues eso, por esas cosas nosotros también vamos a ser juzgados, ¿no? Por lo que decimos. De toda palabra ociosa dará cuenta el hombre, más o menos así se nos dice. Entonces nos dice, apartado F nos dice, de dura cerviz, en Hechos 7:51, 7:51, vale, es el que hemos leído, y nos lo dice así, dura cerviz, pero bueno, lo vamos a volver a leer. Hechos 7:51, es el versículo este que hemos analizado ahora mismo. Nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, duros de cerviz por eso, precisamente, porque nos, en vez de darnos la oportunidad a nosotros mismos de investigar, de, bueno, de alguna manera de poner en duda las cosas que nos quieren enseñar, la basura que nos tratan de meter en la mente, como la teoría de la evolución, por ejemplo, teoría de la evolución, teoría, pues lo aceptamos simplemente, lo establecemos como la verdad absoluta, ¿no? Y no nos lo cuestionamos. Entonces, somos duros de cerviz desde el momento en el que inicialmente ya simplemente aceptamos eso, porque entonces estamos rechazando toda la creación que nos revela Génesis, y a partir de ahí pues decimos, claro, es que si Génesis, si la ciencia, si esta ciencia nos está diciendo que la creación es una farsa, pues es que ¿para qué me voy a molestar, no? Otra cosa es que Génesis o la información de Génesis estuviera en el libro Apocalipsis. Entonces a lo mejor la gente diría, bueno, pues voy a considerar la palabra, aunque Génesis, la ciencia me lo desacredita. Pero mirad que el sistema tenía que generar algo que verdaderamente ya pusiera en tela de juicio la palabra de Dios, o lo intentara entre los incrédulos. Desde el inicio lo tenían que hacer, ¿no? Porque en el momento en el que ellos te dan una visión alternativa o una interpretación diferente a la que Dios te da de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando ellos ya te dicen, es mentira, es que ni los años que Dios dice, ni Él lo hizo, pues a partir de ahí, entonces mentalmente las personas renuncian a la palabra de Dios. Son juegos de Satanás, son estrategias del diablo. Bien pensadas, sí. Erradamente aceptadas por las personas, todavía más. Pues a raíz de la dureza de cerviz, a raíz del encabezonamiento, a raíz de ser duros de mente, o sea, de no darnos la capacidad además de razonar, de que porque te salgan aquí 4 científicos pro sistema, pagados y financiados para decirte, no, es que la Tierra tiene millones de años, pues, o la humanidad sobre la Tierra, venimos del mono, y convivimos con el mono. Venimos del mono, pero convivimos con él. Es muy lógica la teoría de la evolución, verdaderamente, es muy lógica. Vale, venga. Vamos al punto G, con corazón corrompido. En Jeremías 17:9, con corazón corrompido. Y nos habla de que el pecado escrito en el corazón de Judá. 17:9, y nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces eso lo podemos comprobar. Uno, engañoso en el sentido de que muchas veces nosotros anhelamos o deseamos o proyectamos nuestros deseos, digamos, nuestro ideal en otras personas, ¿no? O nos generamos muchas ideas, por ejemplo, voy a poner ejemplos así un poquito, bueno, normales, que prácticamente a cada uno le habrá sucedido alguna vez en la vida. Estás planeando un viaje y tú ya empiezas a pensar, a imaginarte cómo va a ser, ya generas ahí una emoción sobre eso, una gran expectativa, y finalmente, bueno, pues no está mal, pero no es lo que tú habías pensado, ¿no? O simplemente el hecho de que nosotros veamos cosas a través de la vista y depositemos en nuestro corazón el profundo deseo de tener esas cosas, y encima lleguemos a la conclusión de que sin eso nuestra felicidad no puede ser plena, ¿no? Y luego lo conseguimos y vemos que en realidad no es así, que no hay eso que nosotros habíamos pensado, ¿no? Entonces es engañoso porque digamos que nos eleva las emociones, ¿no? Las eleva hasta cierto punto que en muchos casos no nos hace razonar con objetividad, ¿no? Y son cosas pasajeras finalmente.
Y además nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso tiene que ver con lo que vemos hoy, ¿no? Esas pasiones desordenadas bueno, en muchos casos quizá personas incluso enfermas mentalmente que llevan a cometer asesinato de parejas, ¿no? Esto está a la orden del día, es algo que vemos continuamente y vemos esa perversidad, ¿no? Vemos como ese sentimiento inicial que podía estar en el lado positivo de la balanza, en el momento en el que hay un rechazo a esa persona, se gestiona mal ese tipo de emociones y bueno, pues se convierte en no eres mío, no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Te quito la vida. Bueno, pues eso es la perversidad misma que demuestra el corazón, ¿no? Esa falta de valores, esa falta de asumir también y aceptar que hay que respetar la libertad personal de cada uno y, bueno, pues y no solo llegando al punto del asesinato, violencia de género, muchas personas y personas que a lo mejor esto viene condicionado por traumas infantiles, pero que o bien se mantienen con personas que las maltratan, física o psicológicamente, o bien se mantienen, o bien salen de relaciones destructivas y vuelven a buscar ese tipo de relación, ¿no? Que les aporta lo mismo. O sea, personas que han estado a lo mejor con un maltratador no están simplemente con uno, acaban estando con dos, tres, cuatro, hasta que esa persona consigue sanar bueno, esos conflictos de la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sanar ese mundo interno y no estar continuamente recayendo en unirte a personas que no te van a aportar nada bueno? Bueno, pues confiando en tu creador, ¿no? Que siempre te va a... Uno, te va a orientar a lo que tú tienes que buscar y dos, te va a poner también en el camino a la persona indicada cuando sea el tiempo que él considere, ¿no? Entonces hay que confiar. No hay que... Hay muchas personas que se equivocan continuamente y entran en profundas decepciones a nivel de relaciones, incluso provocando finalmente una desconfianza sobre el otro género, a consecuencia de no darse tiempo ellos para saber y poder encontrar lo que verdaderamente necesitan. Tienen un miedo a esa soledad, entonces incluso a veces antes de acabar con una relación ya están en otra, ¿no? O sea, es como que ellos se están generando un seguro, ¿no? Un seguro emocional. No suelto a esta persona hasta que no tenga otra acogida, entonces ya sí. Lo cual demuestra además poco respeto hacia la persona que abandonas y poco respeto también a la otra, porque estando en una relación no has dudado ya en empezar bueno, a ligar con otra, ¿no? A flirtear con otra, bueno, pues a abrir ese campo, ¿no? A abrirte emocionalmente cuando tú ya estás siendo, al menos emocionalmente, infiel a esa otra, ¿no? Entonces, nos engaña el corazón, verdaderamente nos engaña. Y personas que hayan estado, porque se le da mucha importancia, y yo además esto, insisto, lo veo incluso o sea, se ve mucho también en personas cristianas, en creyentes que a lo mejor están como muy dedicados a hablo de Dios, hablo de la palabra, hablo de tal. Entro en una relación y parece que Dios ha desaparecido. O sea, Dios que estaba llenando un vacío tuyo. Dios, que a lo mejor luego tú tienes un tiempo con Dios, pero no sé, o sea, dedicar las redes sociales para decir voy a hablar, no voy a orar al Padre en las redes sociales, hay una serie de cosas que no hay que hacerle a Dios. O sea, lo que tú le quieras agradecer, agradéceselo en persona. A lo que tú quieras hacer, hazlo en privado, pero quiero decir, si tú estás en una labor de tratar de evangelizar a través de redes sociales, que eso desde luego no solo es positivo, sino es necesario en este tiempo, por además generar unos registros en todas las redes sociales y poner bueno, pues una contraparte ante toda la desinformación y toda la basura que hay en la red. Pero si nosotros después entramos en una relación y ya ignoramos eso que estábamos haciendo, ese compromiso que habíamos adoptado de voy a utilizar las redes, entonces ya solo me dedico a hablar de mi amor y no sé, es que tiene que haber un término medio. Esto es como las personas que a lo mejor tienen un grupo de amigos y hay muchas personas así. Yo diría que casi en todos los grupos de amigos hay alguna persona de este tipo, de este corte. Están con los amigos y el primero con el que cuentas y está disponible para todo, pero se echa una relación y no hay amigo. O sea, ya no los ves, ¿no? Hasta
hasta que la relación acaba o hay un problema o las cosas no van como desearían, entonces no se sabe más de esa persona. ¿Qué le sucede a esas personas? Pues que al final, en algunos casos, acabarán muy solas. ¿Por qué? Porque no cuidan, o sea, la amistad y las relaciones humanas no consiste en decir lo somos, sino hay que demostrar que uno es eso, ¿no? Entonces, pues esto, todos los engaños que nos lleva al corazón, a que a veces simplemente digamos, voy a hacer caso a lo que siento aquí, lo que siento aquí ahora mismo es abandonarlo todo, irme con esta persona e ignoro el resto del mundo, lo demás no existe para mí. Esto existe cuando la gente a veces se enamora. ¿Por qué? Porque somos engañados por el propio corazón, ¿no? Bueno, venga. Vamos al apartado H y nos habla de en malos caminos. Antes andábamos también en malos caminos. En Proverbios 1.16. Proverbios 1.16. Aquí no... En malos caminos. 1.16, sí. Y aquí nos está hablando de amonestaciones de la sabiduría. Y nos dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, ¿por qué muchas veces en el mundo se cometen precisamente no solo actos de violencia? Y esto quizá lo vemos también en la gente joven, en chavales en la juventud, ¿no? Que muchas veces a lo mejor por encajar en los grupos o por, bueno, pues por darse esos aires de rebeldía, quizá a veces no se hacen las cosas con una maldad absoluta de querer hacer daño, pero se cometen muchas tonterías de joven que todo el mundo al final hemos hecho, ¿no? Pero eso también se sucede precisamente por no buscar la dirección de Dios, ¿no? Incluso por no tenerlo presente, por no estar, o a lo mejor por tenerlo presente, pero por no considerar, pues es que Dios está en otra esfera y Él aquí, Él no ve lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, nos provoca eso precisamente, cuando nosotros ignoramos la verdad de Dios, nuestros caminos van a estar enfocados al mal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer caso a ese corazón perverso, porque vamos a hacer caso a nuestra mente cerrada y limitada, porque vamos a hacer caso a todas nuestras pasiones carnales. Entonces, todo en nuestra naturaleza siempre nos va a dirigir a malos caminos, nos va a dirigir si no tratamos de ponerle riendas a ese caballo, pues se va a desbocar, ¿no? El caballo va a empezar a correr y se va a llevar por delante lo que le salga por el camino. Entonces, necesitamos, estas son las riendas que nos permiten empezar a moldear nuestra vida, ¿no? A acomodar y a relativizar todo nuestro mundo interno, que luego se va a acabar proyectando en lo externo y entonces nos va a hacer caminar más en la voluntad de Dios. Va a hacer que nuestro camino no sea precisamente como nos dice. Sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, en el momento en el que tú quieres hacer la voluntad de Dios, evidentemente hay muchos caminos que son abiertamente maldad, que te conducen a la maldad, y vas a tratar de no ir por ahí, jamás. Vas a tratarlo de hacer. Pero conociendo, ¿no? Conociendo las leyes establecidas por Dios. No tanto las leyes interpretadas por los hombres en muchos casos, sino lo establecido por Dios. Porque lo de Dios, lo de los hombres finalmente se manifiesta digamos, en la realidad, ¿no? Las leyes de si tú haces algo y te ven la policía, te detienen porque estás cometiendo una ilegalidad, pero se manifiesta. Pero digamos, las leyes de Dios también tienen que ver con lo que se manifiesta en la realidad, pero principalmente es lo que se manifiesta en nuestro mundo interno. Es lo importante, verdaderamente. O sea, es que hay un doble trabajo en ese sentido, ¿no? Hay un doble desafío. Y hay que ser valientes para querer afrontarlo, ¿no? Muchas veces lo que no queremos es tener que luchar contra nosotros mismos. Consideramos, ya tengo suficiente con lo que tengo que luchar contra el mundo. Ya encima luchar contra mí, ¿no? Pues sí, en eso consiste este camino, ¿no? Vale. Para dejar de andar en malos caminos, precisamente. Vamos al último punto, antes, y nos dice, apartado I, sin Dios. En Proverbios 4:19 también, aquí. Y nos habla antes nos ha hablado de las amonestaciones de la sabiduría y ahora nos habla de los beneficios de la sabiduría. Y nos dice, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, al no tener la dirección de Dios, al no tener el reconocimiento de lo que es su voluntad, precisamente
dicho? 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ignoramos la verdad de Dios, ignoramos la verdad de su ley y por lo tanto no consideramos que hay pecado, no consideramos que hay maldad, no consideramos que hay necesidad de que seamos limpiados, de que Dios nos restaure, de que nos purifique bueno, uno, para poder deshacernos de determinados pecados y dos, para finalmente gozar de una vida eterna, ¿no? Porque así no, es imposible, es imposible. Quizá en el cuerpo ahora los incrédulos no lo entienden, pero si finalmente no se convierten, pasan durante esos 1000 años en el infierno, durante el reinado de Cristo, y después se enfrentan al juicio del gran trono blanco, ellos ahí resucitan, pero ya se enfrentan a Dios en otra condición, ¿no? Ellos cuando se enfrenten a Dios no van a poder decir que no creo, que no quiero creer, que lo van a tener ahí, ¿no? Lo van a tener enfrente y no les va a quedar otro remedio. Entonces, ahí ellos sí que van a entender que el renunciar a la ley es lo que les ha provocado finalmente haber estado en el infierno, porque en muchos casos ignoraban y en muchos casos decidían ignorar, ¿no? De hecho, el que ignora porque nunca ha recibido el Evangelio, Dios decidirá, o sea, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo para personas que sí han rechazado el Evangelio como personas que jamás han podido recibirlo. Dios en eso es justo y nadie le va a poder reprochar y decirle, este no ha conocido el Evangelio, yo he tenido la opción, pero yo lo he rechazado, pero es que este tampoco ha leído tu palabra, tampoco lo ha obedecido, ha fallado como yo. Pero no va a ser la misma condición. Vamos a poner el caso de dos pecadores exactamente similares. Dios va a tener más misericordia y va a ser más condescendiente con el que no ha tenido la opción, evidentemente. Pero bueno, Él decidirá finalmente si el futuro va a ser el mismo, si para esa otra persona hay alguna posibilidad, ¿no? Pero entonces el camino finalmente es como la oscuridad, precisamente porque no se dan cuenta de que están en tinieblas, no se dan cuenta de que con sus actitudes y con su renuncia a Dios, indudablemente están caminando con Satanás al lado, ¿no? Están caminando en la voluntad del diablo. Quizá no de manera abierta, a ellos les dices a lo mejor se ríen, a lo mejor, pues eso, te toman por tonto, te toman por loco, te toman por ignorante, te toman por fantasioso, pero es la verdad, porque el camino de Dios finalmente es todo luz, y aun nosotros en esta realidad no podemos caminar con absoluta luz, por supuesto que no, pero hay una transformación absoluta en el momento en el que tú te sometes a la voluntad de Dios, te esfuerzas por agradarle, bueno, pues muchas cosas empiezan a despejarse, ¿no? Esas tinieblas que también había porque no éramos capaces de reconocer todo lo que hacíamos mal, empiezan a venir a la superficie, ¿no? Y te golpean la cara y te demuestran que, bueno, pues que por la misericordia de Dios en ese caso estás empezando a ver la luz, ¿no? Al final de ese túnel. Entonces, bueno, pues una vida sin Dios, ¿no? Antes, un resumen perfecto para el final, porque es que nos lo dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Verdaderamente están inconscientes de todo y por eso se ríen en muchos casos y menosprecian el pecado, porque no lo sienten como tal, ¿no? Pero cuando llega la transformación y el Espíritu Santo verdaderamente reposa en ti, el pecado se te revela, el pecado te atormenta, el pecado te consume incluso. O sea, no, ya no hay una indiferencia, verdaderamente ha empezado una lucha, ¿no? Y es lo que nos puede llegar a demostrar a nosotros si estamos en el camino para la salvación, pero esa es la evidencia también, el que en nosotros haya una lucha interna y un desprecio al pecado, ¿no? Fundamental. Vale. Venga, pues hemos visto este primer punto antes, vamos ahora a ahora. Lo mismo tiene también hasta A, B, C, D, E, F, G, H, I. En total 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Vale, sí, hemos dicho antes de 18. Venga, pues ahora vamos a ver lo que sucede justo al contrario. Y nos dice, apartado A, tenemos el mismo sentir que Jesús. En Filipenses 2.5, que es el versículo que nos acompaña al título del bosquejo. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Vamos a ver.
Y aquí nos está hablando de la humillación y exaltación de Cristo, y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seguimos leyendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenemos el mismo sentir que Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de alguien que podía haber llegado aquí a, bueno, verdaderamente a condenar. Podría haberlo hecho, no era el plan, evidentemente, y por eso no lo hizo, pero la potestad y la autoridad era esa. Entonces, cuando nosotros vemos esa humildad en Jesús, a nosotros no nos queda más que tratar de recoger todo de ese ejemplo e integrarlo en nuestra vida y empezar a aplicarlo, ¿no? No nos queda otra manera. Entonces, también nos habla de despojarnos a nosotros mismos, de servir a otros, ¿no? Es precisamente el compromiso que tiene que haber una vez que nosotros conocemos la palabra. Es que es algo muy claro. La palabra nos exige actividad, nos exige, bueno, pues un compromiso que está más allá del compromiso interno, sino que es algo que nosotros, poquito a poco, con esfuerzo y con la intuición que nos conceda Dios, con las alternativas que Dios nos proponga o con las herramientas que nos ofrezca, nosotros hacer algo con todo eso, ¿no? No podemos simplemente quedárnoslo para nosotros, guardárnoslo para nosotros. Eso te puede llevar a ser salvo, el guardártelo solo para ti, sí, pero insisto, si hay personas a las que les importa mucho el tema de las recompensas, pues eso no te va a provocar ninguna. O sea, vas a llegar allí y no vas a recibir ningún aplauso en ese sentido porque no has querido hacer a otros partícipe, porque Dios te ha entregado el mensaje de salvación, el Espíritu Santo te lo ha revelado y tú, sin embargo, no has tomado parte activa en decir, pues voy a hacer algo para que esto que Dios ha hecho en mí le glorifique, ¿no? Es que ya no es tanto voy a hacer porque voy a impactar al mundo, voy a cambiar yo el mundo, ¿no? El mundo lo cambió Cristo ya y lo cambiará del todo. Pero nosotros tenemos que saber que por algo también se nos entrega, siempre hay un sentido superior, o sea, no es solo buscar y pretender nuestra propia salvación. Dios nos quiere obreros, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues en ese sentido en ese caso se ve influenciado el hecho de sentir como Jesús, ¿no? Jesús vino a servir, Jesús vino a ofrecer, Jesús no vino a pedir ni a reclamar nada, Jesús vino a entregarlo todo, hasta su propia vida. Pues cuanto menos nosotros debemos poner al servicio de Dios parte de nuestra energía, ¿no? Y de lo que podríamos considerar nuestra obra con el Creador. Bueno, venga. Entonces, ahora nos dice que también, aparte de que tenemos el mismo sentir que Jesús, también vemos, apartado B, en Lucas 24:31, aquí nos habla de en el camino a Emaús. Vale, y bueno, en este caso nos dice, porque él estaba hablando con personas, aunque les había como cegado la visión para que no lo reconocieran. Y entonces nos dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, simbólicamente, porque ahí se produjo, no es que cerraran sus ojos que se quedaran ciegos, sino que en el campo espiritual no lo podían reconocer, no lo veían como Jesús, pero es también lo que nos sucede, ¿no? Nosotros, que aunque no nos movamos por vista y lo hacemos por fe, quizá antes de verdaderamente aceptar la verdad de Dios, ignorábamos muchas cosas, empiezan a revelarse a través también de la palabra, porque el Espíritu mismo nos permite ver, ¿no? El Espíritu mismo nos permite relacionar eventos, relacionar la actualidad con la profecía, relacionar todo lo que ha sucedido en nuestra vida para llevarnos a ese camino. Bueno, relacionarlo finalmente todo, y eso nos produce una apertura en nuestra visión espiritual, ¿no? Que nos permite tener una percepción más objetiva de toda la realidad, ¿no? No simplemente ver lo que aquí percibimos. De hecho, hay una sensibilidad que empieza también a crecer dentro del mundo de lo emocional, del mundo de lo sensorial, de lo perceptivo, ¿no? Que no es tanto lo físico,
lo que recibimos. Entonces, nos abre los ojos el hecho de aceptar a Jesús, el hecho de aceptar la palabra de Dios, el hecho de pedir la inspiración del Espíritu Santo. Eso nos permite ver, ¿no? Vale. Entonces aquí nos habla también, apartado C, ojos iluminados. En Efesios 1:18 nos habla de ojos iluminados. Y aquí nos está hablando del espíritu de sabiduría y de revelación. Y nos dice... Bueno, vamos a leer antes del 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, me parece. De su herencia, sí, de su herencia en los santos. Bueno, volvemos a leer. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, nos lo dice claramente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y además antes nos comenta precisamente el cómo esto viene, ¿no? El cómo esto sucede, cómo la sabiduría de Dios puede empezar a ser procesada por nosotros ínfimamente, pero procesada y entendida. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es necesario que Dios nos entregue esa revelación. No lo podemos hacer a través de nuestra propia inteligencia, porque no es algo intelectual, es algo espiritual. Por lo tanto, no depende de nuestros diplomas, no depende de nuestro coeficiente intelectual, no depende de nada de eso, depende de una apertura a nivel interno, ¿no? A ser receptivos a percibir la verdad de Dios. Y nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es por eso que el reconocimiento y la aceptación y la certeza del mensaje de salvación, de lo que Cristo hizo, de lo que nos cuentan los apóstoles, de todo el registro del Antiguo Testamento, es una verdad inscrita en nuestro corazón, es una verdad aceptada en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque hay una revelación del propio Espíritu Santo, no porque haya un profundo deseo de aceptarlo y de decir quiero creer en esto. No es por eso, ¿vale? Entonces se renueva el entendimiento, se dejan fuera todas las viejas costumbres, todos los viejos esquemas mentales que nos habíamos hecho con respecto a la realidad, y todo lo empieza a moldear el propio Espíritu Santo. Nos dice, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, pues tiene que ver, ¿no? El hecho, la esperanza con la salvación, la herencia con las obras, la herencia con los premios a el hacer obras, no al hacer obras. Porque hay mucha gente que lo mismo, yo es que muchas veces retomo el hablar con conversaciones a lo mejor de días pasados o del día anterior o del mismo día, pero hay mucha gente que a lo mejor conoce parte del mensaje de Jesús y dice, da de comer a los hambrientos, da de beber al sediento, da de cuidar al necesitado y tal. Y eso tiene una lectura terrenal, literal, pero muchas veces esas personas que renuncian a que tú les compartas no se dan cuenta que ellos son los sedientos, ellos son los hambrientos, ellos son los necesitados. Como todos nosotros tenemos necesidad, hambre, sed, deseo de palabra, ¿no? Deseo de justicia y deseo de alguna manera ponerle freno a toda la mentira que está llevando al mundo a irse al infierno, ¿no? Por no creer en la verdad de Dios. Entonces, muchas veces la gente, insisto, piensa en las obras que se ven, pero muchas veces las obras de Jesús tienen que ver con lo que se ve, tienen que ver con la literalidad de lo que Él decía, pero también tiene una lectura en lo espiritual, o sea, el ayuda a los necesitados es ayuda a los que están perdidos, arrebatad a cuantos podáis del fuego, así se nos dice en la palabra de Dios, en las epístolas de Pablo. Entonces, eso tiene una lectura que tiene que ver más con la obra que nosotros hagamos en el campo de lo espiritual para que otros reciban la revelación de la verdad, ¿no? Si es la voluntad de Dios, claro. Vale, hemos leído Efesios 1:18, ojos iluminados. Vamos al punto D y dice, oídos abiertos. En Isaías 54. Isaías 54. Bueno, he visto que me quedan 8 minutos ya solo de batería.
Así que es probable que podamos hacer este último punto D y luego me quedarán otros 5 de este apartado de la hora, que no sé si lo haré hoy o mañana otra vez cuando salga, pero bueno, lo he encontrado este bosquejo esta mañana y me parecía buena opción, pero es verdad que para hacerlo fuera iba a ser bastante complicado, teniendo en cuenta además que había grabado antes, pero bueno, venga. Oídos abiertos, Isaías 54. Al final que se grabe en un día u otro tampoco es problema, viniendo el vídeo seguido, una vez que se edita, da igual. Venga, oídos abiertos, Isaías 54. Y aquí nos está hablando de que Jehová ayuda a quienes confían en Él. Si nosotros depositamos la confianza en Él, nos ayudará, siempre. Y nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, nos habla de oídos abiertos, exacto. Entonces nos lo está diciendo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces, cuando hay un cierto don en las personas para comunicar la palabra de Dios o conceptos, todo procede de Dios, no es a consecuencia, y mucha gente a lo mejor idolatra a las personas que hablan de la palabra por cómo hablan de la palabra, pero hay que entender que eso es gracia de Dios, no tiene nada que ver con el mérito humano. Aquí el mismo Isaías lo está diciendo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. De cierto modo también es al cansado de esta vida, ¿no? Para saber exhortar, para saber alentar a la gente, para personas que a lo mejor también se estén enfriando a causa de la situación mundial, se les incentive a continuar en el camino, ¿no? Y no decaigan en su fe. Entonces, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, Isaías también, ¿por qué tenía lengua de sabios? Porque mañana tras mañana despertará su oído para que oiga como los sabios, porque Isaías se deleitaba en la palabra de Dios, porque Isaías estudiaba la palabra, porque la contemplaba, porque la tenía presente y porque la valoraba como se merece. O sea, no va a llegar simplemente Jesús, probablemente también estudió las escrituras, pero Jesús mismo tenía ya probablemente de otra manera la palabra integrada, ¿no? Pero cuando una persona puede llegar a hablar de la palabra de Dios es porque ha abierto sus oídos a la propia palabra de Dios, que es la que concede la inspiración, o sea, que es la que verdaderamente trae palabra. La palabra trae palabra, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos hablar de la palabra utilizando ciertos versículos, pero todas las ideas que en nuestra carne se producen en torno a la palabra vienen inspiradas por la misma palabra, ¿no? Que es la base de cualquier tipo de discurso que esté enfocado a la interpretación bíblica, ¿no? Entonces, viene palabra porque ponemos nuestro oído. Eso es una consecuencia. No puede ser al revés, ¿no? A veces, a lo mejor, se pretende más hablar, pero sin haber escuchado. Y entonces ahí es cuando se empiezan a vender doctrinas falsas, a cometer un montón de herejías, ¿no? Porque no ha habido primero una escucha. Hay que tomarse un tiempo que además demuestre respeto a Dios para nosotros, una vez que hemos abierto nuestro oído, después Él pueda ponernos palabra, ¿no? Que glorifiquen su verdad. Vale, entonces aquí nos habla llenos de alabanza. No sé si me va a dar tiempo ya a hacer este punto. Son dos versículos que nos mencionan, pero bueno, vamos a leerlo por lo menos hasta que se me corte y lo vea yo que se apaga. Voy a tratar de seguir. Y dice, llenos de alabanza, apartado E, es lo que nos pasa ahora en Salmo 51:15. Bueno, casi inevitable, ¿no? Ir a Salmos hay muchas cosas, material de mucho tipo, pero muchísima alabanza, ¿no? Vale. Nos dice... Aquí nos está hablando de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. 51:15. Y nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, en cierto modo, lo que le está diciendo aquí David es, Señor, abre mis labios, pero para hablar de ti, ¿no? Y en el momento en el que él empieza a hablar de
de Dios, en el amor genuino que también tenía David por el Señor, pues eso le llevaba constantemente a hablar de alabanza, ¿no? David, o sea, hablar en modo alabanza, en glorificar siempre a Dios, ¿no? A través de su palabra, de sus cantos, de sus bailes, de todo, ¿no? Que no tiene que ver con el desorden que hoy también se utiliza, usando esta característica de David para el desenfreno, ¿no? Religioso. Es diferente lo que entonces se hacía a lo que hoy se hace, quizá utilizando esta excusa, ¿no? Pero él lo dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces al final David también entendía que es que, y lo decía, me deleito en tu ley, ¿no? Tu palabra es el alimento que más necesito. Y es porque cuando nosotros entramos ya en la rutina de leer, de estudiar la palabra, incluso de tratar de hablar de ella, es lo que más gozo nos va a provocar, ¿no? Entonces, la manera de glorificar a Dios es estar comunicando a la gente su mensaje, hablando en base a su palabra, intentando dejar de lado tanto nuestros propios, bueno, nuestra propia manera de expresarnos y apoyarnos constantemente. Y hay muchos pastores que están tan imbuidos en el estudio bíblico que ya en sus propias conversaciones los versículos surgen, nacen, entran ahí, ¿no? Y es lo bonito, el comprobar eso, cómo finalmente la palabra se adueña de tu propio pensamiento, ¿no? Entonces es lo que también esperaba David. Eso era una muestra de alabanza por su parte. Y bueno, venga, lo vamos a retomar en el punto E, donde se nos ha quedado esta mañana. Me parece que he leído llenos de alabanza, el punto E, y hemos leído la primera parte, Salmos 51:15. Me parece que cuando justo he ido a leer la parte de Salmos 34:1, ahí ya se me ha cortado la batería. Entonces vamos a leer este segundo punto, el segundo versículo que nos da, que nos argumenta, ¿no? Estamos en ese apartado de ahora, una vez que nosotros hemos conocido el mensaje del Evangelio, una vez que hemos adoptado a Jesús, una vez que entramos a la carrera activa del cristianismo, ¿no? Entonces nos dice, llenos de alabanza, Salmos 34:1. Y nos dice, bueno, aquí este salmo nos está hablando de la protección divina. Y nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso, en cierto modo, el hecho, ya no por el punto, pero el hecho de que sea un salmo por la protección divina, es uno de los motivos que le llevaban a David a alabar, a dar gloria siempre a Dios, ¿no? Porque Dios verdaderamente lo protegía, le protegió en muchísimos casos de sus enemigos y bueno, pues finalmente eso también provocaba la propia alabanza de David, ¿no? No era consecuencia de porque recibo protección y entonces alabo a Dios, sino que en esa rutina de él adorar y alabar al Señor, pues él recibía la bendición, entre otras cosas, de la protección, ¿no? Es como un continuo, no es alabarle para recibir, sino que a consecuencia de que tú lo alabas, el Señor te ofrece más y más, ¿no? Y lo primero que ofrece básicamente es la comprensión de su palabra. Es el primer premio que tenemos ya que considerar, el primer premio que debemos valorar por parte de Dios, ya es recibir tenemos que agradecer el recibir la comprensión, ¿no? El poder entender su mensaje. Porque vemos, como vemos antes, en la primera parte, en los puntos del primer apartado, cuando nos hablaba de antes, quizás si hemos tenido siempre una fe en Dios, quizá no en todos los puntos nos veamos reflejados, ¿no? Pero sin embargo sí que hay cosas que a medida que hemos entrado en el estudio de la palabra, muchas cosas sí que se han ido modificando en nosotros, ¿no? Tal vez no todo, tal vez no siempre hemos estado, por ejemplo, por retomar algunos puntos, con dura cerviz, de mente cerrada para no aceptar al Señor,
tal vez no hemos tenido eso, pero sí hemos podido andar en malos caminos, hemos podido tener ojos malos, hemos podido dejarnos o estar más inclinados por dar rienda suelta a los deseos de la carne, ¿no? O sea, tal vez no en todos, pero en algunos puntos, desde luego todos hemos estado con mayor frecuencia, y muchos de estos puntos de hecho se presentan como desafíos una vez que también entramos al camino, ¿no? O sea, no es, hay un antes y un después, sí que hay un antes y un después por la manera en cómo nosotros nos enfocamos respecto a todo esto. Bueno, antes he hecho así como una prueba de cámara, y aunque yo ahora lo veo así como oscuro, teniendo el sol ahí detrás, me da la impresión cuando lo veía de cerca que aún se ve, hay luz, aunque no la tenga frontal, pero bueno, yo creo que se verá. Vale, entonces, llenos de alabanza, ¿no? Este punto, que es algo importante. Yo esto ya lo dije, me parece que fue en el vídeo de nuestro servicio, donde nosotros podemos alabar a Dios de pensamiento, podemos alabar a Dios a través de nuestras obras, podemos alabar a Dios por medio de escuchar alabanzas, dedicándoselas y cantándoselas a Dios. O sea, se puede alabar a Dios de muchas maneras, ¿no? Y otra manera de alabar de manera, o sea, de forma correcta a Dios es en cómo nos comportamos con el mundo, ¿no? Nosotros también lo alabamos a Él si nuestro comportamiento es apropiado, ¿no? Y da testimonio de que lo amamos a Él verdaderamente, ¿no? Bueno, no es una tarde que no, lo mismo, no hay apenas aire, pero no me fío porque estas cosas parece que no, y luego al final siempre acaba viendo, así que le ponemos por si acaso la funda. Como solo es una brisa leve, he preferido no cerrarla, simplemente se la he puesto así por encima, que tape un poco el lateral, porque realmente no se aprecia aire, no se está bien y no da esa impresión, pero luego es que el micrófono finalmente es muy sensible a esos pequeños golpes y ensucia, así que así por lo menos espero que si viene alguna racha no moleste, ¿no? Vale. Bueno, vamos a volverlo a mirar, este Salmo 34:1. Pero así nos lo dice, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, cuando en nosotros al final hay un reconocimiento de Dios, es continuo, ¿no? O sea, por un lado la purga, el pedir nosotros perdón a Dios por cada cosa que sabemos que hacemos mal, por cada cosa que el Espíritu nos revela que no ha sido apropiado, ¿no? Cada acción, cada pensamiento, cada reacción que no haya sido buena. Del mismo modo, en ese proceso también se produce un continuo agradecimiento hacia Dios, ¿no? Entonces David hacía eso, David bendecía a Dios, alababa a Dios de continuo, siempre. Por eso le gustaba tanto a Dios, ¿no? O sea, y llegó a decir que David tenía un corazón conforme a él, por ese continuo manifestar su amor hacia el Creador, ¿no? Vale. Entonces esto también se produce, llega a un punto donde no tiene que ser algo visible, simplemente algo interno que en ti, por cada pequeña cosita que te vaya sucediendo, al final le estás agradeciendo a Dios, ¿no? Le confirma su santidad de pensamiento, aunque sea, y esto finalmente es algo que se va produciendo, ¿no? a lo largo del tiempo. Cuanto más reconoce su maravilla, su poder, eso es algo que también va surgiendo en el ser humano. Evidentemente en el ahora, ¿no? Una vez que has entrado también en el camino. Vale, venga, vamos al punto F y nos dice: ahora también somos prontos para arriesgar nuestra propia vida. En Romanos 16:4, aquí nos está hablando, es la parte de los saludos personales. Y bueno, leemos a partir del 3 y dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, sobre todo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, el entrar al camino del cristianismo, era casi un boleto seguro, ¿no? para
que tu vida estuviera en riesgo. O sea, había altas probabilidades de que se perdiera la vida finalmente a causa de la fe, ¿no? No todos le ocurrían, pero bueno, las personas que estuvieran destinadas a ser mártires sí experimentarían ese proceso, ¿no? Entonces, hoy en día, que a pesar de que también se está produciendo algo similar en algunas partes del mundo, el arriesgar nuestra propia vida no lo tenemos que enfocar exclusivamente al hecho de perder la vida, porque finalmente es eso, el tema de quién se convierte en mártir es algo que Dios ya determinó también, pero el hecho de arriesgar nuestra propia vida quiere decir ser capaces de renunciar a cosas que nosotros a lo mejor deseamos, cosas que a lo mejor hemos planificado, cosas que a lo mejor se convirtieron durante muchos años de nuestra vida como en obsesiones o en objetivos claros y finalmente se dejan a un lado, ¿no? Estás arriesgando tu propia vida porque estás renunciando a, digamos, a lo que tú habías proyectado, ¿no? En un futuro y lo pones al final todo al servicio de beneficiar a la obra, ¿no? Eso también es arriesgar la propia vida, no hay que llevarlo simplemente a la literalidad de morir en este sentido por Cristo, aunque si nos trasladamos al momento de la gran tribulación, entonces ahí sí, las personas que verdaderamente sean cristianas van a tener que arriesgar su propia vida, van a tener que entregar su propia vida para gozar de la vida eterna, ¿no? Y aquí en este caso, en el de Pablo, pues estas personas llegaron incluso a poner, porque se demostraba, ¿no? También se demostraba esa fidelidad. Esto yo no sé si lo hablé en el vídeo de... En el de miedo, no, en el de ciegos. El de ciegos, que es justo el que grabé antes de este vídeo, ayer, y ahí se comentaba que muchas veces lo que pasa cuando las personas están buscando mensajes de prosperidad, mensajes de bendición, mensajes pues más agradables de lo que debe ser el mensaje bíblico, entonces hay personas que a lo mejor abandonan a sus pastores, abandonan sus congregaciones, personas que a lo mejor les hayan llevado por la sana doctrina y se olvidan, ¿no? Se olvidan porque van buscando en realidad como una especie, algo que sea más edificante, ¿no? Para su propia condición espiritual, y entonces se olvidan y no les importa renunciar a las personas que a lo mejor les han iniciado en el camino, ¿no? Y así le pasó también a Pablo con Demas, que era uno de los ejemplos que nos aparecía en ese vídeo de ciegos, cómo le abandonó, se volvió al mundo, y aun a pesar de tener él el testimonio directo de alguien que había tenido un encuentro con Jesús, no dudó, ¿no? En cierto modo le traicionó, porque en realidad se traicionó a sí mismo, ¿no? Se traicionó a sí mismo porque finalmente cuando alguien está recibiendo doctrina, enseñanza por parte de Dios y renuncia, no estás rechazando al hombre que te está enseñando la doctrina, estás rechazando a Dios, ¿no? Que a través de ese hombre te está haciendo llegar su enseñanza. Entonces, pero bueno, al final es una consecuencia, ¿no? Rechazas al hombre, aunque la verdad es que estás rechazando a Dios, ¿no? Pero se produce ambas cosas, se produce un rechazo al ser humano que te está tratando de exhortar a buscar a Dios, a amarlo, y por otro lado estás rechazando la propia dirección de Dios, el propio consejo y la advertencia de que si no lo buscamos, de que si renunciamos, pues estaremos absolutamente alejados de Él, ¿no? Quizá nuestras obras al final ayuden en el juicio ante el gran trono blanco y nos permitan gozar de una vida eterna. Pero va a ser una condición diferente también. Simplemente esas personas no van a estar alejadas de Dios, pero tampoco van a tener un papel tan relevante, ¿no? En ese sitio, en el paraíso, digamos, o en la nueva tierra, en cielo y tierra nuevas. Ahí no van a tener el mismo papel que las personas, que se hayan ido en el arrebatamiento o en la iglesia y hayan sido transformados, que serán los que luego gobiernan la tierra junto a Cristo. No van a tener tampoco el papel de sacerdotes, que van a ser los mártires, y tampoco
bueno, pues eso, van a tener otra serie de cargos, ¿no? Pero son cargos muy inferiores. Entonces, por eso es que también esto es como si, o sea, nos tenemos que plantear en este caso la vida como una, bueno, como si fuera una licenciatura para la eternidad, ¿no? Si queremos, a lo mejor sí gozamos de vida eterna, pero desperdiciamos absolutamente nuestra vida, pues luego vamos a sentir que no hemos aprovechado el tiempo, ¿no? Así va a ser en muchos casos, que finalmente acaben siendo salvos y se arrepientan, ¿no? Pues no he hecho, y por lo tanto esto no, ahora de manera justa no me permite tener más responsabilidad allí, ¿no? Porque insisto, de hecho es que no es una cuestión de buscar recompensas, no es una cuestión de hacer para buscar recompensas, pero sí es una cuestión de que en la medida en la que tú permitas que Dios trabaje contigo aquí en esta tierra, así también Dios va a trabajar contigo por la eternidad, ¿no? Es que ya no es una cuestión de eso, encontrar o buscar recompensas o moverte por pensar en premios, es una cuestión en servir para seguir sirviendo, ¿no? Por la eternidad. Esa debe ser la motivación no debe ser el premio, el aplauso, debe ser el que si nosotros aquí nos mostramos como, así nos lo dice, siervo fiel, por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, pues si nosotros aquí, a través de la palabra de Dios, a través de nuestra propia limitación, a través de, bueno, quizá de la poquita influencia que podamos tener, si nosotros ponemos todo el esfuerzo por hacer cosas, por ser miembros activos de la Iglesia de Cristo, en el otro lado eso se va a premiar en el sentido de que sí te van a conceder que tengas una cierta responsabilidad, en el sentido de que tú ni te has dejado influenciar por llegar a más o menos gente, sino que has trabajado con el mismo deseo, ¿no? Con esa intención de colaborar. Entonces hay que ver que lo que luego se va a ofrecer no va a ser tampoco comparable a lo que hay hoy aquí. Por eso las personas que sientan que tienen poca influencia, si entran a compararse con pastores, que no deberíamos hacer eso, que no se desanimen en ese sentido, porque Dios nos ha puesto a cada uno con una responsabilidad, y al final, insisto, el trabajo que a lo mejor hoy se haga, probablemente personas que están fuera, lejos de la sana doctrina, pastores de la prosperidad, pastores de las falsas iglesias, esos mensajes, en ese periodo de la tribulación, si Dios permite que haya todavía información circulando en la red, esos mensajes no se van a consultar. Toda esa gente, toda la labor de esa gente va a quedar en el olvido, va a caer en saco roto, no va a tener ninguna trascendencia. Por eso, el simple hecho de que tú estés conociendo sana doctrina y estés transmitiendo sana doctrina a través del medio que sea, es un gran trabajo, y debe animarnos a seguir por ese camino. Venga, entonces, prontos para arriesgar nuestra propia vida, ¿no? Entendiendo que no es tanto una cuestión de tener que morir en este sentido, sino que hoy en día, así nos lo dice Jesús, el que estime en exceso su vida aquí sobre esta tierra la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la ganará. Pero no hablando simplemente a modo de mártires, aunque puede tener una lectura y una interpretación en ese sentido, pero tiene más que ver con el que se comprometa a desarrollarse en su propia vida, el que persiga por encima de todos sus propios sueños, que no estén en consonancia con Dios, va a ver que todo eso finalmente es banalidad, ¿no? Y el que tal vez deje de lado un poquito sus aspiraciones personales, esa persona ganará mucho más en la vida futura, en la eternidad misma. Vale. Venga, entonces aquí nos dice, punto G, nos dice, ahora somos con corazón limpio, en Mateo 5:8, y aquí nos está hablando, es el sermón del monte, las bienaventuranzas, y nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, es una condición indispensable, porque además es una de las partes donde, a diferencia de cuando se nos dice en muchos casos, andad como santos porque Dios es santo, que es una exhortación a andar, a buscar la santidad, a esforzarnos en buscar la santidad. Sin embargo, en el corazón se nos dice, tener un corazón santo, ¿no? Ahí sí que se nos exige que eliminemos toda maldad, que no nos dejemos
como nos aparecía en el punto G del apartado 1, corazón corrompido, que no nos dejemos engañar, ni seducir, ni guiar por el propio corazón, ¿no? Que es engañoso y es perverso. Entonces, el hecho de tener el corazón limpio, el hecho de que Dios empiece a purificarnos esa parte de nuestro ser, es lo que va a provocar que se pueda ver a Dios precisamente, ¿no? Porque a medida que además nosotros nos nutramos de la palabra, a medida que nosotros escuchemos más mensaje de Dios, bien sea a través de otras predicaciones, bien sea a través de la lectura continua, vamos a ver cómo no solo es una cuestión de revelación del Espíritu Santo, sino que verdaderamente las palabras, el mensaje, muchas veces se filtra en el corazón, se siente en el corazón. Y cuando escuchas un mensaje poderoso de Dios por medio de cualquier siervo, notas ese regocijo, notas esa como ese fuego y a la vez bueno, como si el corazón mismo se estuviera moldeando, ¿no? Es como esa permeabilidad del corazón. Es algo extraño, pero realmente es así. Y nos hace percibirlo más en ese sentido, a un nivel que está absolutamente relacionado con la recepción también espiritual, pero verdaderamente es algo que se siente cuando tú estás absolutamente entregado a recibir mensaje, pues ya no solo es que tu espíritu, tu alma empiece a asimilar los conceptos, sino que tu propio corazón lo registra y le toca verdaderamente, ¿no? Toca verdaderamente el corazón. Y eso nos lo va limpiando para que finalmente se pueda cumplir, ¿no? Que podamos ver a Dios. Vale. Nos lo dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, a pesar de que nuestro corazón, por naturaleza, también contiene cosas malas, todo eso lo puede ir sanando Dios, ¿no? Todo eso lo puede ir modificando. Así que, bueno, es importante. Apartado H nos dice: en caminos de paz. Ahora andamos en caminos de paz. En Isaías 52:7. Y aquí nos está hablando de que Dios librará del cautiverio a Sión. Y nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, hubo una reinterpretación, ¿no?, de lo que suponía el liderazgo de Cristo. Cristo era príncipe de paz, y a eso vino. No vino a hacer una guerra, una lucha armada, que es lo que esperaba quizá el pueblo de Israel. Por eso no lo quisieron reconocer como Mesías, porque ellos esperaban al gran libertador, pero un libertador en la carne. No esperaban al libertador en el espíritu, ¿no? No entendieron el mensaje que suponía la salvación del alma, y no tanto la liberación de la opresión romana, ¿no? Lo quisieron enfocar hacia la carne exclusivamente. Y el Mesías en el Antiguo Testamento también estaba revelado que vendría a cumplir esta misión. Se podría llegar a malinterpretar por esta gente de la ley, por los fariseos, por los escribas, los saduceos, pero bueno, es que Cristo de todas maneras expresó el mensaje claramente, ¿no? Que no, aunque también como él vino aquí a enseñarnos, también dijo: no vengo en son, o sea, no vengo a traer paz sino espada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él traía la espada del Espíritu, traía la verdadera palabra, traía la palabra que iba a provocar en la gente, en primer lugar, un rechazo, y en segundo lugar, confrontación, ¿no? Entonces, por eso pero no necesitaba, no necesitaba hacer uso de la violencia para que fuera la persona más odiada, y más odiada porque el mundo que ama las tinieblas detesta la verdad, ¿no? Entonces, el camino de paz es el ejemplo que también tenemos que seguir. Intentar incluso transmitir la idea del Evangelio por medio de la fuerza o por medio de la violencia, aunque a lo mejor a veces nuestra personalidad puede jugar en nuestra contra y puede aparentar cosas que no son, o podemos transmitir una imagen que quizá no es la más adecuada, y yo en esto, en lo personal, he de reconocerlo, que a veces probablemente me pasa, ¿no?
pero, pero bueno, finalmente es eso, la persona que esté dispuesta a recibir, que esté dispuesta a escuchar desde su espíritu, tiene que atender al fondo más que a la forma, ¿no? Aunque muchas veces las formas también, cuando no hay un fondo, no hay una base de exhortación o de querer incentivar a la gente a buscar verdaderamente a Dios, es destrucción pura y dura, ¿no? Las palabras tienen un sentido totalmente opuesto a lo que ha de transmitir el mensaje, ¿no? Porque si tú a veces estás en una conversación bueno, que no se está manejando con los mejores códigos en cuanto a respeto por una y otra parte, si tú por lo menos le sigues entregando la verdad bíblica, aunque no traspases la zona que a lo mejor pueda llevar a cabo esa otra persona que a lo mejor ya se dedica al insulto directo y a la falta o el desprecio injustificado en sí, simplemente porque lo que está recibiendo no le gusta, bueno, pues implica que aunque ese mensaje se esté transmitiendo desde una zona pasiva en el sentido de violencia, bueno, pues hay espada, ¿no? Hay violencia en el campo espiritual, porque esa persona ya va a empezar a sentirse confrontada y es lo que en muchos casos genera ese rechazo, genera ese tipo de reacciones y bueno, no es contrario a que sea un camino de paz. La gente al final, en relación al punto F, cuando nos decía prontos para arriesgar nuestra propia vida, en cierto modo también tiene que ver con esto, ¿no? Con que entendiendo que es un camino de paz, teniendo el ejemplo de Jesús que se entregó y no hizo uso ni de la protección ni del poder que pudiera tener, que tenía de hecho, nos tiene que dar el ejemplo, ¿no? De que puede llegarse a dar incluso situaciones violentas y se ve en evangelistas o gente misioneros y tal, que al final incluso a veces tal vez conteniéndose más de la cuenta, pero por amor a la palabra, por amor a Dios, no se ponen a ese mismo nivel, ¿no? Y respetan que esto verdaderamente nos tiene que andar en camino, nos tiene que llevar por un camino de paz a la hora de comunicar esta verdad, ¿no? Y evidentemente esto implica también no solo con el llevar el evangelio, sino con bueno, pues a la hora de nosotros de transmitir cualquier tipo de ideología, porque no podemos estar en un camino cristiano y después no sé, comulgar con ciertas ideas o transmitir ciertas ideas que verdaderamente inciten a lo contrario, ¿no? Inciten a la violencia. O sea, el mensaje siempre va a ser provocativo, siempre va a provocar conflicto en las personas que lo reciban, incluso en los propios creyentes siempre provoca un conflicto interno, pero ahí está el matiz, ¿no? En entregar palabras que son espada, pero también un mensaje que tiene la posibilidad de despertar a los espíritus, ¿no? De concienciar a las almas a entrar en el camino de buscar a Dios. Vale, venga. Y vamos al último punto, apartado I, y nos dice agradables a Dios. En Proverbios 11:20. Proverbios 11:20. Vale, aquí nos está haciendo Proverbios, es como un continuo contraste entre el creyente y el ateo, el impío muchas veces, aquí muchas veces entre el justo y el malvado, el justo y el injusto, es como una continua, ¿no? Un continuo contraste entre ambos. Entonces aquí nos dice, agradables a Dios, Proverbios 11:20, y nos dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces, quizás es una de las cosas que inicialmente Dios más valora, ¿no? Lo que haya en el corazón de las personas, porque quizá no es lo que se manifiesta para con el mundo, pero sí refleja nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces muchas veces puede haber personas que aparenten, así se nos habla también de los falsos religiosos, que dan apariencia de piedad pero con sus actos lo niegan, ¿no? Entonces muchas veces de cara al exterior es muy sencillo falsear y actuar
ciertos rasgos de nuestra personalidad. Es posible hacerlo. Hay gente que es muy torpe o no tiene esas dotes interpretativas, ¿no? Y se les ve a la legua, pero digamos que en la medida de una manera al menos normal, es posible para cada persona, ¿no? Poder llegar a falsear ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y sin embargo, en el corazón no, porque el corazón a veces revela pensamientos, sentimientos, deseos ocultos que tal vez no los expresamos, pero que están ahí y que Dios los registra, ¿no? Los registra todos. Entonces, abominación son a Jehová los perversos de corazón, la gente que planea mal, la gente que siente mal con respecto a otros, la gente que desea el mal a otros. Bueno, pues esas personas están siendo vigiladas por Dios y son absolutamente reprobadas por Dios, ¿no? Abominables, así nos dice, es algo más serio, ¿no? Abominación a Jehová son los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y no quiere decir los perfectos de camino los que andan en perfección, porque entonces ninguno, todos seríamos abominación a Dios. Lo que quiere decir es, en el sentido del corazón, en este caso, pues bueno, la ausencia de malicia, ¿no? La ausencia de andar deseando mal, andar pensando mal, andar maquinando mal. Esa ausencia en nuestro camino que si luego nosotros recurrimos al resto, a todo el mensaje de Dios, nos vamos a sentir impuros, tanto como el que piensa y ejecuta mal, ¿no? Desde los deseos propios de su corazón, pero digamos que esa parte, como es la que sí ve Dios, pues si no existe eso en nosotros, eso le agrada y Dios se goza en ese sentido, ¿no? Y de hecho le hace también tener tal vez más misericordia con la gente, porque ven que aun dentro de su imperfección, sus corazones en ese sentido no están tan contaminados, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también es una cuestión de que Dios así lo ha propuesto, ¿no? En cada persona, que no haya a lo mejor esa maldad, no sé, bueno, vale, entonces, agradables a Dios, ¿no? Pues ahí vemos el contraste entre ese antes y este ahora, que nos debería animar porque nosotros, cualquiera de nosotros, seamos creyentes o no, si nos analizamos a la luz de esos 9 primeros puntos, nos vamos a ver reflejados, al menos en algunos de ellos, ¿no? Y en el segundo punto lo mismo, en esos 9 puntos nos vamos a ver reflejados, al menos en algunos de ellos. Los que en la primera parte del bosquejo veamos que seguimos teniendo fallos, que siguen siendo parte de nuestra debilidad, enfocarnos en ellos y trabajar para cambiarlos. Y en el otro sentido, pues al revés, ¿no? Los que veamos que estamos más fuertes en eso, potenciarlo, y lo que nos falte, trabajar igualmente para seguir desarrollándolo, ¿no? Entonces, me parece muy completo este bosquejo y un gran acierto por lo mismo, porque al final siempre, a través de cómo lo plantean aquí, surgen cosas diferentes, y creo que debe servir para lo mismo, para incentivar a la gente a buscar a Dios, ¿no? Para darle la oportunidad de que entre a formar parte de la vida de cada uno, porque Dios en el fondo está deseando que le demos la opción, ¿no? Que le demos la opción a entrar. Así que, bueno, pues también es una cuestión de determinación por su parte, pero lo que no debe excusarse una persona es en decir, yo es que como no siento, entonces que Dios, no siento ni que Dios exista, ni siento que Dios me llame de ninguna manera, entonces a mí Dios no me ha destinado y por lo tanto ya me desvinculo. No, tal vez no sea así. Tal vez lo que necesitas es cambiar el modo de plantear las cosas. Tal vez tú, a medida que han ido pasando los años, te has ido desvinculando de él, porque si analízate, si ha habido momentos donde ves que estas partes de la hora han sido realidad en tu vida, es porque probablemente hay un llamado que tú estás tratando de ignorar. Así que nada, chicos.
Bueno, pues espero que esto nos haga replantearnos las cosas y lo mismo, siempre un poquito destinado más a la gente que se niega a ver o a tener en cuenta a Dios. Yo trato de hacer unas presentaciones que sean sencillas, que puedan hacer ver a la gente que Dios es alguien cercano, que no es alguien distante como a lo mejor nos presentan las religiones. Entonces, no perdéis nada por tratar de entablar una relación con Él. Intentadlo, ¿no? Verdaderamente no vais a perder nada. Si al final todo es un error, todo lo que aquí se dice, todo lo que la gente de la iglesia habla, bueno, al final sería un error, pero que no conllevaría nada, ¿no? Un error que a lo mejor planteado desde esta carnalidad podríamos decir, pues es que has desperdiciado tu vida, ¿vale? Pero en el sentido de que no sea así, de que si haya algo, el error, y para toda la eternidad, no para los 80, 90 años que podamos vivir aquí, el error para toda la eternidad va a ser no haberlo buscado, va a ser no haberle dado ningún espacio en tu vida, va a ser haberlo ignorado por completo. Así que rectifiquemos y busquémoslo ahora que aún estamos a tiempo. Bueno chicos, pues nada, cuidaros mucho y que Dios os bendiga. Chao.